Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a comentar el lanzamiento, acaba de salir, de este libro. Mi segunda obra en el idioma inglés se titula Moral Sociology for a New Epoch. Sociología moral para una nueva época. El tema con el que lanzo el libro y que ocupa los primeros capítulos es el de la conveniencia de pensar la ciencia social como si Dios existiera y, por tanto, la razón de defender una perspectiva moral en la sociología. Hablamos aquí en el libro, y esto debe de quedar claro de inicio, de un pensar y no de un vivir. Es verdad que desde la sociología se puede argumentar racionalmente la conveniencia de vivir como si Dios existiera, pero no es de eso de lo que hablamos aquí. Aquí nos referimos particularmente al pensar, pues se trata de la defensa de un nuevo enfoque, de un nuevo paradigma en la disciplina y no de la propuesta de un ideario de vida. Entiendo, pues, que se puede, y en mi opinión a veces se debe, pensar como si Dios existiera y al mismo tiempo, si uno lo decide así, vivir de otra manera. Yo me refiero aquí a lo primero, al pensar, no tanto al vivir. No obstante lo dicho, del mismo modo que creo que del pensar no necesariamente se sigue el vivir, pues tenemos evidencias muchas de que en algunos casos es precisamente al revés. Sí que opino que al hablar y al referirnos al vivir colectivo, tenemos que hacer ciertas matizaciones necesarias. El caso es que al operar con las categorías de óptimos y de pésimos, o de mejor y de peor, implícitas en el discurso moral, las derivaciones que se siguen para el ámbito colectivo y para la vida personal marchan por caminos distintos. Si desde la perspectiva que defiendo no creo que se siga que el pensar constriñe la autonomía o que sea determinante para la vida individual, sí creo que puede, y en algunos casos debe serlo, para la vida colectiva. En otras palabras, donde no hay libertad para pecar, no hay virtud. Abundando en ello, hay cierta confusión al distinguir lo individual de lo colectivo en el discurso moral. Así, en entornos cristianos, un servidor se ha visto obligado muchas veces a matizar ante determinadas audiencias formadas en la ignorancia de lo social sobre el alcance de ciertos preceptos evangélicos. En concreto, la cuestión era si están los colectivos humanos, las naciones por ejemplo, sujetos a la indicación de poner la otra mejilla o no, como sí que lo están los individuos concretos.
Naturalmente, la respuesta que siempre he dado es que no. Pues, si bien la sociedad es sujeto, como lo es el individuo, se trata de un sujeto constitutivo ontológicamente distinto. La sociedad, lo he dicho siempre, es algo más que la suma de sus miembros. Y al estar compactada en el contexto de los evangelios, por la caridad debemos entreverla de otra manera. En la misma línea defendía un servidor en esas ocasiones ante audiencias parecidas el cuestionamiento de la validez que el Evangelio pudiese dar a eso que los juristas llaman la legítima defensa propia. Y ello frente a la pulcritud evangélica de la legítima defensa ajena. La ignorancia de lo social es muy atrevida. Tanto monta con la supuesta racionalidad que se aplica a las ciencias del comportamiento humano, entendiendo la racionalidad en el mismo sentido con el que opera en otros campos del emprendimiento académico. Así, conviene reseñar que gran parte de las decisiones que consideramos racionales en contextos sociales, más bien deberíamos decir que más que racionales, no son más que el resultado de una vinculación de pertenencia. ¿Cuántas veces observamos que actuamos conforme a las pautas esperadas de nosotros por quienes conforman un colectivo determinado antes que por decisiones derivadas de su propia lógica discursiva? Vemos aquí, a modo de ejemplo, cómo pensar socialmente como si Dios existiera podría liberarnos de compulsiones miméticas de dudosa racionalidad. La moral puede ayudarnos a comportarnos en contextos sociales de modo más racional de cómo lo haríamos en su ausencia. A diferencia de lo que ocurre con el discurso y la metodología filosóficas, en las ciencias sociales, pensar como si Dios existiera no nos impele a enfrentarnos con el esquivo problema de la verdad. Sí, con el de argumentar unos marcos de entendimiento para comprender la realidad social. Contrariamente a lo que podría pensarse, contar con Dios puede llevarnos a percibir la realidad, con toda la dificultad que ello conlleva, de manera más certera de cómo la percibiríamos si no contásemos con la divinidad. La vieja expresión et si Deus non daretur, como si Dios no existiera, una afirmación atribuida a Hugo Grocio en la prefiguración de la modernidad, en la medida en que ha sido asumida por la ciencia social, le ha hecho a esta un gran daño. Por un lado, porque ha señalado un vacío conceptual que algunos han intentado ocupar con subterfugios calificados erróneamente de científicos o de racionales. Y por otro, porque ha abocado a muchos a un inmanentismo insostenible en la medida en que lo aplicamos a un sujeto colectivo, la sociedad, carente de conciencia, de carácter, de permanencia, de simplicidad y de continuidad unitiva. Se han dado equivocadamente trazas de la individualidad, como la autonomía o la responsabilidad, a un sujeto social
que supera esas categorías. Para el discurso social, pensar como si Dios no existiera ha sido una rémora que todavía hoy nos impide comprendernos cabalmente. Por el contrario, pensamos, y en el texto intentamos mostrarlo, que tener en cuenta a Dios conforma a día de hoy un necesario engranaje terapéutico para las ciencias sociales. Necesitamos referencias externas. Necesitamos un afuera. Un afuera que, además de inspirar un nuevo modo de pensar y de pensarnos, puede muy bien servir para ampliar y para dilatar la racionalidad herida y secuestrada que hemos padecido en los últimos tiempos. No nos han rendido muchos beneficios los intentos de sustituir la moral por la ética con el oculto interés de disipar el cariz universalista de la comprensión humana. A la postre, hemos sustituido un universalismo teórico y lejano por otro práctico y cercano que ha acabado por encorsetarnos en criterios procedimentales de corto alcance, sin aspiración y sin visión de futuro. En esta tesitura idolizamos la democracia y al mismo tiempo denostamos la libertad. Auspiciamos la tolerancia y al mismo tiempo excluimos el pluralismo. Ensalzamos la crítica y al mismo tiempo postergamos las alternativas a eso que se ha dado en llamar pensamiento único. Necesitamos a Dios como punto de referencia intelectual para saber, aunque no conozcamos a ciencia cierta quién es, qué es, dónde está o cómo se llega al bien, necesitamos a Dios, digo, para saber que el bien existe y que se distingue del mal, y por tanto para convencernos de que el relativismo es superable. Y es que hemos acabado confundiendo la pretendida neutralidad del científico con la imposición sectaria del relativismo, a modo de compulsiva etiqueta para quien quiera llamarse eso, científico social. Por otro lado, huyendo de la premisa de que existen criterios morales, aun sean, como digo, de difícil acceso, amparados y devenidos de la consideración existencial de Dios, hemos denostado la religión, al punto de intentar hacerla incompatible con la militancia intelectual. Las consecuencias negativas de esta deriva, que de alguna manera impregna el imaginario constitutivo de la modernidad, no han dejado de notarse. Necesitamos el reto de un Dios que nos haga pensar y repensar muchas de las premisas que manejamos en las ciencias sociales. Entre otras razones porque necesitamos dotar a nuestras disciplinas de realismo, de claridad, de aplicabilidad, en definitiva, de servicio preciso, concreto y constatable que ayude a aliviar las necesidades que se derivan del advenimiento de una nueva época cultural. Se ha hablado mucho de las minorías creativas, de la necesidad de contar con planteamientos originales.
se nos ha recordado que los nuevos tiempos demandan una creatividad realista y práctica que trueque distopías depresivas en proyectos esperanzadores para el futuro de las nuevas generaciones. Pues bien, aquí, en este modesto libro, en esta modesta aportación, tenemos un nuevo planteamiento. Intentemos hacer una comprensión de lo social como si Dios existiera. Creo que es razonable, es posible y, en mi modesta opinión, es necesario. Y en este libro doy cuenta de ello. Muchas gracias.